astrofísicos. Aquí están las ramas de la filosofía de la nueva quiropráctica, exceptuando la filosofía política, pero aquí tenemos ontología, filosofía de la ciencia, estética, ética, lógica, epistemología, la metafísica, que también se la ha llamado a veces ontología, y la antropología. Y aquí podríamos incluir también la hermenéutica. Bien, pues aquí en la antropología de la nueva quiropráctica tenemos que el cuerpo humano, como ya mencioné, es semejante a una computadora. Aquí esta imagen compara, por ejemplo, el cerebro sería el microprocesador, ¿no? Los ojos serían algo así como los megapíxeles, y la memoria en caché, el disco duro, en fin, si comparamos al cuerpo con de manera muy burda con una computadora, más o menos tendríamos este dibujo. Pero no se trata de verlo como una especie de circuitos electrónicos y de hardware. Se trata de concebir al cuerpo como un sistema lógico, algorítmico, cibernético y matemático, porque el sistema óseo representa un algoritmo, las cadenas musculares, las cadenas miofaciales, o las cadenas osteomioarticulares, o las cadenas fisiológicas, todas son algoritmos, ¿sí? Computacionales, todas sin excepción. Entonces el cuerpo humano está estructurado, su estructura y función y conexión se basa en algoritmos, y la nueva quiropráctica se basa en algoritmos, ¿sí? Y aquí tenemos el principio fundamental físico, científico y filosófico de la nueva quiropráctica. Tenemos aquí la recursividad, que también se le llama recursión, la teoría de la recursividad, la dialéctica filosófica, la filosofía del quiasmo, la coincidencia de los opuestos y la filosofía de la reflexión o reflectio, que ha jugado un papel importante a lo largo de la historia de la filosofía. ¿Qué es la recursividad o recursión? Es la capacidad de invocarse a sí mismo, de recurrir, es decir, de regresar al punto de origen, o de reproducirse en diferentes escalas. Esto es recursión o recursividad, una figura geométrica que se repite en diferentes escalas hasta el infinito, como cuando dos espejos se reflejan mutuamente. Se observa más o menos esta figura. Entonces, esto es la recursividad. El cuerpo humano, prácticamente toda estructura, toda función y toda conexión tienen que ver con este principio, con la teoría de la recursividad, ¿sí? Aquí tenemos la dialéctica filosófica, por ejemplo, la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? A toda tesis se presenta una contraparte, que es su antítesis, y a estas dos, vamos a decir, esta lucha de contrarios, finalmente se llega a una síntesis. Esa es la lógica dialéctica que menciona Hegel en su libro maravilloso que se llama Lógica. Entonces la dialéctica es un binarismo abstracto, se puede decir que el motor del universo, ¿no? El motor de la historia. También la lógica material o empírica, la lógica del cuerpo humano de carne y hueso, así como la lógica científica, la lógica matemática, como ya mencioné, las matemáticas discretas, y la lógica retórica, porque las figuras retóricas o de dicción también representan una especie de algoritmo. Y aquí utilizamos el paralelismo, que es simetría en muchos lenguajes, el palíndromo y el quiasmo, que después les voy a explicar. Este es el paralelismo invertido o quiasmo. Vean cómo es una estructura que empieza con un inicio y termina con su inclusio final. Este puede ser el input y el output. Inclusio le llamaban los retóricos latinos a una especie de paréntesis o de prólogo y de epílogo que enmarca una obra literaria o una frase. Entonces aquí vean cómo esta casilla está blanca, luego menos blanca y más gris, y se va haciendo más y más oscura hasta que llega al núcleo, donde ya están totalmente negras, ¿sí? Aquí llega así al clímax o stop del algoritmo, y luego viene un giro o el retorno o return,
para llegar al output o el epílogo. Este sería el prólogo, este sería el epílogo. Así están estructuradas muchas obras literarias. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, obras de Shakespeare, algunas frases de Kennedy, algunas frases famosas de Quintiliano, el orador de la época romana. La Biblia contiene muchísimas estructuras semejantes a estas que se llaman quiasmos, y esto realmente es un algoritmo. Esto no solamente es un quiasmo en forma de X. La palabra quiasmo significa estructura en forma de X. Entonces, esta es la mitad de una X, aquí vendría siendo la otra, pero aquí se representa de manera simplificada solamente con la mitad de una X. Entonces sería A', B', B', C', D', E', y esto vendría siendo la corteza, el núcleo, y esto con esto vendría siendo el manto, ¿ok? Esta figurita es muy compleja, a mí me llevó años estudiarla, pero en esta figura se basa la nueva quiropráctica, porque ese es precisamente el algoritmo que estructura la ontología y la lógica del cuerpo humano, del ADN, de los cromosomas y de muchos fenómenos en el universo, incluso desde el átomo hasta las galaxias, ¿ok? Entonces, como ya mencioné, esto es un algoritmo. El quiasmo que mencioné en la diapositiva anterior es un algoritmo, representa un algoritmo, y ese algoritmo es muy semejante a los programas o lenguajes de programación en Java, JavaScript, Linux, Unix, o programación en C o Pascal. Tienen más o menos esta estructura así recursiva porque acuérdense que regresa o recurre a su lugar de origen. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de palíndromos. Un palíndromo, ya vimos lo que es un quiasmo a muy grandes rasgos, pero ahora hablemos del palíndromo. Si tú lees, por ejemplo, cualquiera de estas frases, vas a ver que dice una cosa de izquierda a derecha, y cuando la lees de derecha a izquierda dice exactamente lo mismo. Eso es un palíndromo. Palíndromo significa ir y luego regresar. Palin, otra vez, eso significa en griego. Es como recorrer una vuelta olímpica, ¿sí? Por ejemplo, atar a la rata se lee aquí de izquierda a derecha, y también se lee de derecha a izquierda, atar a la rata, ¿sí? Yo soy, también se lee yo soy, ¿sí? Por ejemplo, amad a la dama, se lee también amad a la dama, ¿sí? Entonces, esos son los palíndromos. Esa es la estructura del cuerpo humano. Esa es la estructura de la columna vertebral. Y esa es la estructura de muchas de las cadenas musculares. Entonces, por eso estamos hablando aquí de una lógica binaria, de algo recursivo, de un principio de recursividad, y aquí entramos a la informática teórica. Entonces, bueno, ¿en qué se basa la nueva quiropráctica también? Ya hablamos de la ontología, ya hablamos de la lógica, ahora hablamos de la epistemología. La epistemología se basa precisamente en estos conceptos que no son nada sencillos de entender, aunque son muy fáciles de leer. Son muy profundos, ¿sí? Holismo, estructuralismo, funcionalismo, conexionismo, paradigma del pensamiento complejo, hermenéutica y círculo hermenéutico, y método deductivo inductivo. O sea, nada más de estos conceptos pudiera yo tardarme 3 horas hablando y para explicarlos, ¿sí? Pero esta sería la epistemología. Pero básicamente, a muy grandes rasgos, el holismo significa ver al cuerpo humano como un todo. La mayoría de técnicas quiroprácticas conciben la columna y la pelvis como flotando en el aire, aislada de todo el aparato locomotor, ¿sí? Ese es un gran error epistemológico. Eso se llama reduccionismo epistemológico. Las técnicas de Atlas nada más ven el Atlas y no ven todo lo demás de la columna y del aparato locomotor. La técnica Logan Basic nada más se basa en el sacro y en sus ligamentos, porque es la base de toda la columna. O sea, todas las técnicas tienen alguna razón de ser, pero son reduccionistas porque nada más se reducen a una parte del cuerpo. Y el holismo es ver todo el cuerpo, ¿sí? Y prácticamente ninguna técnica quiropráctica
ve todo el cuerpo. Si acaso la técnica de activador ya incluye a algunos aspectos en el esqueleto apendicular, en el cráneo, en costillas, etcétera, lo cual es mucho mejor, pero aún así falta mucho. La técnica de activador aún así es reduccionista, ¿sí? Bueno, entonces estructuralismo y funcionalismo, se ve la estructura y la función del cuerpo, que son dos caras de la misma moneda, como afirmaba Aristóteles en su Metafísica. Y conexionismo, todo lo que está conectado a través del sistema nervioso, a través del tejido conectivo, como lo dice el mismo nombre, conectivo, porque conecta. Y bueno, esto les digo que me llevaría 3 o 4 horas hablar nada más de estos conceptos. Entonces, aquí se ve al cuerpo humano como un sistema compuesto por subsistemas y no como vértebras aisladas que están fuera de lugar o que perdieron su yuxtaposición con respecto a una supra o infrayacente y que están pellizcando y comprimiendo un nervio y que están causando enfermedades de la A a la Z. ¿Sí? Entonces, esta epistemología reduccionista que ha reinado en la profesión quiropráctica durante más de un siglo, no solamente ha sido en la quiropráctica, sino básicamente en todas las profesiones de la salud. Por eso, cuando una persona tiene, por ejemplo, lumbalgia, visitan al quiropráctico, visitan al médico del deporte, al osteópata, al ortopedista, al fisioterapeuta, al reumatólogo, en el lado de los profesionales. Pero cada quien tiene abordajes muy distintos y formas de concebir y de interpretar y de diagnosticar y de tratar la lumbalgia. Si nos vamos al lado de los no profesionales, quirofísicos que hay aquí en México, supuestos quirofísicos, masajistas, los hueseros o ensalmadores, acomodadores de hueso, el supuesto alfabiotista, o aquí el médico general que estaría en los profesionales, y acá estaría el sobador. Entonces acá ninguno de ellos da una solución real porque tienen epistemologías reduccionistas. Entonces el paciente durante años o décadas anda visitando a todos ellos y no obtiene resultados. Y el paciente se cansa, se harta y llega un momento en que se da cuenta de la enorme ineficiencia de los tratamientos. Pero no crean que porque